amigo el Padre Celestial, aquí estamos, agradecidos de todo lo que tú haces, pero Señor, en este momento pidiendo de tu sabiduría, para que tú, Señor, des palabra a cada corazón y des la enseñanza que tú, Señor, sabes que requerimos cada uno de nosotros. Úsame, Señor, te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, yo doy gracias a Dios por este día. Y gracias a Dios estamos en este primer domingo de este año 2024. Hermanos, iniciamos este año quizá con nuevos retos, quizá con nuevas expectativas, nuevas disciplinas que nos proponemos mejorar y quizá a veces digamos que hasta queremos aprender nuevas cosas. Y nosotros como cristianos también a veces pensamos o prometemos a Dios, este año sí voy a acabar de leer o voy a leer por completo la Biblia, voy a levantarme más temprano para poder orar más tiempo, voy a organizar mi tiempo para poder llegar más primeramente a la hora a la escuela dominical. Y ahí están todos nuestros pensamientos, nuestras expectativas, lo que nos proponemos hacer. Pero, aunque nuestro propósito es excelente, hermanos, comenzamos con una buena motivación a hacer las cosas, pero poco a poco, conforme va pasando el año, van disminuyendo la motivación y ponemos excusas y hacemos justificaciones de que no nos alcanzó el tiempo y no cumplimos con lo que prometimos. Pero hermanos, como cristianos, dice la palabra de Dios que si le prometemos algo, dice Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, porque Dios es Dios fiel. Y Él es fiel, hermanos. Siempre ha sido fiel con nosotros en sus promesas. Lo que Él ha prometido, lo ha cumplido. Porque la profecía prometida que comenzó en Isaías 52:13, hablando de la venida de Cristo, se cumplió. Y dice la palabra de Dios, el Señor nació, creció y vivió su ministerio, que siempre, hermanos, causó expectativa y causó dudas de quién era Él y por qué hablaba Él con tanta autoridad. Cuando le trajeron al paralítico en aquella ocasión, le dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas dijeron, este hombre blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el Señor, conociendo el pensamiento de ellos, le dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y Él también dijo en otra expresión que también nosotros conocemos y que repetimos muchas veces, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y hermanos, estas verdades eran difíciles de entender y de asimilar para la gente que lo escuchaba, pero también hasta en sus discípulos había expectación y había dudas. Fue difícil para ellos entender muchas de las cosas que el Señor decía. Por eso, viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipos con sus discípulos, Él les pregunta y les dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos le contestan, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres un profeta. Pero Él, queriendo cerciorarse de lo que ellos realmente
pensaban de él, les pregunta directamente, sin titubeos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro rápidamente contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y que da vida. Y el Señor rápidamente le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El apóstol Pablo también, hablando a los colosenses y sabiendo las dudas que tenían acerca de Jesucristo, también les reafirma, les dice quién es Jesús. Les dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Según de Corintios 4:3 nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios en su naturaleza esencial, hermanos, es invisible. Y es invisible para la vida humana. Por lo tanto, la persona o su persona y carácter solo se van a reflejar nada más ni nada menos que en su Hijo Jesucristo. Cristo es antes. Cristo es después. Cristo es antes que nada y es antes que nadie. Cristo es el primogénito de toda creación. Es el unigénito Hijo de Dios, quien pertenece a la eternidad. Cristo es la segunda persona de la Trinidad que se vistió de carne, hermanos, y de sangre para poder rescatar a la humanidad de su pecado. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cristo es el origen vigente, quien es el sostén de toda la creación. Él tiene en sí mismo todas las ideas y los poderes de la actividad creadora de todas las cosas, tanto materiales como espirituales. Aún, hermanos, las grandes potencias mundiales, con todo su poderío, son inferiores a Cristo, porque están bajo su voluntad, están bajo su control, porque todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Cristo es la causa primera, pero también es la última causa de la creación. Como dice el canto, Él es el alfa y Él es la omega, refiriéndose a las dos letras, la primera y la última del alfabeto griego. Es antes de todas las cosas en tiempo, en poder, en posición. Por eso Él puede decir, si me han visto a mí, han visto al Padre. Su mismo nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros, cumpliéndose lo dicho por el profeta Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, también debemos de tener en mente que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es el único que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ese poder que no tiene límites. Cristo es nuestro único intercesor. Es el que intercede ante Dios por cada uno de nosotros, porque Él tiene un sacerdocio inmutable. Es un sacerdote santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Cristo es supremo, hermanos. Es supremo ante el mundo espiritual de los ángeles, pero también es supremo ante el mundo de los demonios. Porque Él los conoce, porque Él los reprende, y ellos tienen que obedecer. Su poder y su señorío es sobre todo este siglo y sobre el siglo venidero también. Cristo es la preeminencia por derecho de creación. Él asume el dominio y la autoridad sobre una nueva sociedad que es la Iglesia. Él tiene que ver con las relaciones espirituales entre el Señor y los creyentes. Él es la cabeza de la Iglesia Universal. Y debido a Él existen o existimos nuevas personas espirituales. Porque si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Cristo ha llegado, hermanos, a ser la cabeza de la Iglesia por su gran obediencia con el Padre. Esa obediencia que lo llevó a una muerte de cruz en el Calvario. Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados. Él los llevó en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Solo Él pudo hacer, mediante su sacrificio, una verdadera reconciliación entre el hombre y entre Dios y el pecador, para darnos a nosotros esa paz que hoy, gracias a Él, disfrutamos por haberle aceptado como nuestro suficiente Salvador. Porque antes, hermanos, éramos extraños, éramos enemigos de Dios por todo nuestro mal comportamiento, por todas nuestras malas obras. Pero ahora, gracias a Él, hemos sido reconciliados con Dios. Y en esa reconciliación, hermanos, claro que ha habido batallas con el enemigo de nuestras almas. Pero ese enemigo de nuestras almas, sabemos que no lo podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Pero Cristo es el único que sí puede sostenernos, ayudarnos y darnos fuerzas para que hagamos frente a Satanás y Él, Dios, librarnos y hacernos vencedores sobre el pecado y sobre toda prueba que Satanás nos ponga. Siendo entonces nuevas criaturas, pensemos que todo lo que hemos pasado y transformado en nuestras vidas proviene de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo, pero también nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, Él nos encargó a nosotros la palabra que debemos dar de reconciliación a los pecadores por Cristo. Somos embajadores de Cristo. El embajador es mensajero del libro de su nombre. Cada uno de nosotros somos cada uno de nosotros cuando podemos transmitir el evangelio a otras personas para que ellas oigan, para que ellas sepan quién es Cristo y lo que tenemos a la personal. Eso
después de su crucifixión por 40 días. Después de esto, Él ascendió al Padre. Y así, Él concluyó su ministerio sobre la tierra, pero lo continuó en el cielo para ser un intercesor por cada uno de nosotros. Él pagó por los pecados de todo el mundo. Él vivió en forma ejemplar. Él sufrió calladamente, murió y resucitó de los muertos, pero luego regresó a la gloria que le correspondía desde el principio por derecho propio. Ahora, hermanos, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, cumpliendo su ministerio sacerdotal como mediador entre Dios y el hombre. Y ese Cristo murió por nosotros, pero resucitó para vivir en nosotros. Esta exaltación de Filipenses 2:9 que hace Dios para el Hijo es la recompensa de todos sus sufrimientos, porque Él se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, humillándose a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte de cruz que Él sufrió. Y hermanos, ese es el Cristo en el que creemos. Ese es el Cristo que nos sostiene en los momentos de prueba. Ese es el Cristo que nos acompaña cuando estamos en periodos vulnerables. Ese es el Cristo que nos lleva de la mano, que nos da ese amor, ese apapacho, ese abrazo cuando lo necesitamos. Nosotros, como embajadores de Cristo, debemos de invitar y compartir a este Cristo a las personas para que lo conozcan, lo amen y se rindan ante Él. Que lo conozcan reconociendo su pecado, pidiéndole perdón y que ellos se arrepientan para que Él escuche su confesión, perdone sus pecados y pueda ser reconciliados con Dios. Ese es nuestro rol, esa es nuestra comisión tan grande que nosotros tenemos. Dios permita que cada uno de nosotros sea un verdadero reconciliador durante este año 2024 y que cada uno de nosotros podamos, cuando menos en este año, ganar un alma para Cristo. Decirle al final del año: Señor, he tratado de trabajar verdaderamente como tu embajador, verdaderamente como tu reconciliador. Eso es lo que espera Cristo de cada uno de nosotros, y ojalá que por gratitud a esa tan grande salvación que nos regaló, seamos verdaderamente hacedores de su palabra. Que Dios nos bendiga.